Slowthai, Dave, Skepta, Little Sims y Stormzy son nombres que están apareciendo entre los exponentes actuales favoritos de muchos melómanos alrededor del mundo y cada vez pisan más fuerte en el mainstream. Estos raperos provienen de una escena londinense que existe hace mucho y siempre ha tenido un sonido muy distinto al de cualquier otro país, pero por distintas circunstancias no se han dado a conocer antes. Viendo esto, desde Lúcuma queremos responder dos preguntas. Primero que nada, si hay tanta riqueza musical porque no es reconocida. Y segundo, pero quizás más importante para los oyentes, ¿qué es lo que vale la pena escuchar? Pero primero, como siempre, un poquitito de contexto. El Reino Unido está pasando por un gran momento musicalmente hablando. Basta con ver los Mercury Prize, premios verdaderamente prestigiosos que nominan una docena de discos sin distinción de género y entregan un reconocimiento a uno de ellos como álbum del año. Este 2019 los 12 seleccionados fueron todos excelentes y comprenden el R&B, el art pop, el jazz, el rock, el post-punk, el punk, el rap y el grime. Las bases musicales del país se cimentaron en los 60 y 70, pero la cumbre actual tiene unos orígenes muy distintos. La inmigración. Según los registros oficiales, en los últimos 30 años, 5 millones de extranjeros se asentaron en territorio británico, algo que tiene un peso enorme en el total de casi 70 millones de habitantes. A Inglaterra, al igual que a todos los países primermundistas, en algún momento le iba a llegar el karma de todos los desastres imperialistas que hicieron en África, Asia, Europa del Este y Latinoamérica. Esta situación no le gusta a muchos ingleses blancos y eso ha impulsado la llegada al poder de un conservador con un perfil público parecido al de Donald Trump, como lo es Boris Johnson, electo alcalde de London y después primer ministro del reino. La política europea en el siglo XXI gira en torno a la inmigración, y Boris está a la orden del día preparando la salida del Reino Unido de la Unión Europea, buscando, entre otras cosas, dificultar el tránsito de forasteros. La tensión entre varias comunidades y la calidad de vida bastante irregular desde la crisis mundial de 2008 son los mayores protagonistas dentro de los barrios marginales de donde salen la mayoría de los exponentes de post-punk, punk y de hip hop. Además de Pakistán, India y otros países de Europa, hay una presencia importantísima de nigerianos, ghanenses, jamaiquinos y sudafricanos. Y estos últimos son los que más impacto cultural tienen dentro de Gran Bretaña, especialmente en la música. Y todavía más la gente de Jamaica, que no solo tiene una influencia enorme en toda la música de Occidente, sino de que son, entre otras cosas, los padres del rap. DJ Kool Herc, el pionero indiscutido del movimiento, importó desde su Kingston natal el uso de sound systems para hacer la primera fiesta de hip hop de la historia. Sin embargo, en Estados Unidos no tuvo tanta presencia en lo sonoro como en Inglaterra, donde algunos de los principales exponentes históricos están totalmente influenciados por el reggae, el ragamuffin y el dub. Todos los exponentes que nombramos al principio del video son inmigrantes o hijos de inmigrantes de todos países africanos o islas del Caribe angloparlantes. Y así igual siguen siendo todos los demás exponentes históricos importantes del rap de Inglaterra. Pero esto no lo digo porque sí, sino porque tiene una importancia muy grande en sus historias de vidas y en su acento, que al final es lo que moldea la música. Pero antes que lleguemos ahí hay que marcar una diferencia muy importante, que es que en Inglaterra se divide en dos grandes corrientes. Por un lado, el rap como todos lo conocemos, al que no le faltan grandes personajes como Roots Manuva, The Streets, Lewis Parker, Ocean Wisdom, The Four Owls y Little Sims, que es una de las mejores raperas de la actualidad y este año se ganó el amor del público internacional con un disco del que vamos a hablar en un ratito. Y por otro lado está el grime, que es una fusión entre los movimientos de electrónica bailable como el garage, el UK bass, el two-step y el jungle, con el rap como lo conocemos. Tiene una cadencia un poco de dancehall, pero una velocidad y un ritmo como súper frenético y una estética bien futurista para bailar sacados. Las pistas de boom bap clásico suelen estar entre los 80 y los 100 beats por minuto. Las de trap alrededor de los 130 y las de grime alrededor de 140. Además, en el grime se busca rapear a la velocidad del beat, no como en el trap donde se suele rapear mucho más lento, dando así con un ritmo que los raperos estadounidenses no pueden manejar. Este primo del rap nació en Londres y entre 2000 y el 2003 fue criándose con sus primeras canciones, las que se distribuían independientemente y fueron formando una escena underground propia. Como en la mayoría de los movimientos, nunca queda claro quién fue el primero en hacer qué, pero hay un consenso general en que Wiley es probablemente el mayor responsable del sonido ski beat. El cambio que hubo en 2003 fue la salida de The Boy in the Corner, de Dizzy Rascal, el indiscutido mejor álbum de la historia del grime y uno de los mejores de la historia del rap.
Una obra conceptualizada, compuesta y producida por un chico de 18 años que popularizó el grime y ganó un Mercury Prize. Las letras representaban a las calles londinenses más duras y se interpretaban con unos flows nunca antes escuchados sobre beats geniales y muy distintos entre sí. Después de Boy in the Corner y como parte de la primera camada de álbumes clásicos del grime, salieron Treading on Thin Ice de Wiley, Home Sweet Home de Kano y Against All Odds de Lethal Weasel. Con todas estas obras se consiguió un acercamiento al mainstream por parte de todos, pero especialmente Dizzy, que fue acercándose bastante al pop, pero siempre haciendo gala de su increíble virtuosismo y sus múltiples flows. Pero el grime se quedaría dentro del underground, se quedaría en los barrios marginales, se quedaría en las radios piratas, y por su identidad negra e inmigrante, obviamente iba a tener represalias del gobierno, que fue afectando con censura de canciones y un montón de cancelación de eventos imprevistamente, y eso lo fue relegando poco a poco a un lugar bastante complicado, y hubo un proceso que yo titulo como una desbanguerización del grime. Como los echaron de sus propias fiestas, la música dejó de ser tan bailable y se fue tornando un poquito más tranquila porque estaba hecha más para que la pasen en un CD, en una radio, que otra cosa. Entonces teníamos un gobierno feliz porque básicamente los inmigrantes habían perdido su diversión, y eso es lo que quiere un poco, que la gente no la pase bien. Entonces hubo un declive de la escena de grime más o menos entre 2008 y 2015, con la excepción de algunos exponentes que obviamente pudieron seguir haciendo sus cosas, pero muy pocos. Y como no se llegó a abrir el mercado internacional para el grime, no se había logrado entrar a Estados Unidos para ese momento, casi que se llegó a hablar de una muerte del grime. Pero del otro lado del océano, a Kanye West le había picado el bichito del industrial para componer Jesus, y buscando herramientas en la electrónica europea se encontró con el grime. En 2015 se presentó en los Brit Awards y convocó un montón de figuras del under inglés como bailarines para que el mundo les preste atención. El asunto se puso polémico y hubo críticas de parte de los más conservadores, algo que le molestó a uno de los que había compartido el escenario con Ye, un tal Stormzy, que hizo una respuesta histórica: Shut up. El éxito de ese tema fue y sigue siendo enorme, y junto a otros hits que salieron en ese espacio temporal, se volvió a una nueva era dorada del grime, y por suerte esta vez fue internacional, poniéndose finalmente en su lugar dentro de la cultura inglesa y también en el mapa mundial del rap. En 2015 salió Integrity, clásico de Jamie, y significaba la vuelta de la primera generación del grime, y para 2016 Kano con Made in the Manor y principalmente Skepta con Konichiwa lograron romper finalmente la barrera cultural y, con una buena ayuda de internet, entrar al mercado estadounidense y aparecer en los medios especializados. Este último había logrado acercarse a Drake, Playboi Carti y a A$AP Rocky para colaborar, con lo que se convirtió en el mayor embajador del grime. Para 2017 Wiley y Dizzy Rascal volvieron a sacar discos históricos para su escena, y además Stormzy publicó su LP debut Gang, Signs and Prayer, con el que se estableció como la cara de la nueva generación del grime. 2019 fue otro gran año para el grime. Hubo un montón de éxito para varios discos, ya sea en ventas o en la crítica, o en los mejores casos en ambas. Para empezar, Dave, un MC bastante novedoso, ganó el Mercury Prize, las alabanzas de muchísimos periodistas y la presencia en los tops de Album of the Year con su debut Psicodrama. Y acá voy a ser sumamente sincero, este es un disco que a mí me parece aburridísimo, me parece que los flows, la estructura de las canciones, los beats, es todo muy básico, sinceramente. Me parece que cubre temáticas sumamente importantes para el siglo XXI y para la juventud millennial, centennial y etcétera, como las enfermedades psicológicas y el racismo, pero me parece que tampoco los cubre con unas letras como súper ingeniosas. De cualquier manera, yo entiendo que uno se pueda sentir identificado con Dave, que esa es como su mayor virtud, que es fácil empatizar y conectar con el disco y por ende tomarle mucho cariño y valorar muchísimo la obra. No es algo que me pasa a mí, pero sinceramente celebro el éxito que está teniendo Psicodrama, porque en el grime no suele haber un lugar tan importante para las letras como dentro del rap estadounidense, más tradicional, ¿no? Obviamente.
Entonces celebro que se llegue ahí, que tenga éxito poniéndole el mayor enfoque posible a las letras. El mismo marzo salió un disco de rap inglés fuera del grime, pero igualmente arraigado en un sonido local, bien distinto a lo estadounidense. Little Simz, rapero y guitarrista, hizo Grey Area, un álbum sobre la ambigüedad y alienación que uno se encuentra cuando llega a mediados de sus 20s. En esa incertidumbre fue creado este álbum y se nutre de todas las contradicciones que tiene Simz. Venom, el quinto de los 10 tracks, divide el álbum y enseña el espíritu de los lados A y B del álbum respectivamente. Primero la rapera infravalorada comiéndose el mundo y segundo la chica solitaria de autoestima arruinado. Para la composición se juntó con Inflo, un productor con experiencia dentro del rock, y consiguieron hacer instrumentales variadas que mantienen una estética analógica en la que Simpson fluye muy a gusto a distintas velocidades y flows. Ella ya se había dado a conocer por su genial participación en Colors y los halagos que le habían dedicado Lauryn Hill y Kendrick Lamar, pero con Grey Area se establece mucho más claramente entre los mejores raperos de la actualidad y está consiguiendo recorrer el mundo tocando en varios festivales. También de Inglaterra, aunque no de Londres, es la figura más entrañable de todo 2019. That's the heat. It's like I'm bringing fire, I'm sexy, I'm highly flammable, I'm like Prince. El sentido del humor de Slowthai, su simpleza y su sinceridad hacen que sea imposible no creerlo. Su calidad y su excelencia musical, muy por fuera de lo convencional, lo hicieron ganarse los elogios de la crítica y una generosa tanda de colaboraciones a la altura de Denzel Curry, Brockhampton, Flume, Tyler the Creator y Rico Nasty. Lo que produjo su popularidad fue la publicación de su álbum debut, Nothing Great About Britain. Empieza con ese beat dificilísimo y fotografías de una sociedad británica en decadencia. Al instante te llega a su Northampton natal con una de las cualidades más importantes de la identidad del rap inglés, el acento, del cual Ty y Stormzy sacan mayor provecho, encontrando rimas donde un estadounidense nunca podría por las distintas pronunciaciones. Por más que el título de la obra indique lo contrario, Ty está orgulloso de su nación y en cada verso su pura britanicidad, pero no con el estereotipo elegante y experto en test, sino en los ingleses borrachos y marginados, con Trainspotting y los Sex Pistols como grandes modelos. Hay referencias a Boy in the Corner, La Naranja Mecánica y otros entes en la popularidad del país, pero la máxima expresión es el tema punk rap interactivo que hizo junto con una más Gorman. Exceptuando este temazo, todos los beats los hicieron entre Quest de Arco y Jay D. Raid, y son tanto de grime como de rap, pero siempre con una estética derruida en la que encaje su voz corrosiva, un gusto particular por los violines siniestros y una buena cantidad de estímulos para que él saque sus mejores estribillos y haga lo suyo, ser una máquina de flows, porque sin ser evidente a lo gusta Rhymes, Slowthai varía en la forma en la que rapea cada unos pocos compases, adoptándose a cada terminación para sacarle el mejor sonido posible. Además de variar flows, las estructuras de las canciones también van cambiando. Hay versos tradicionales de 16 barras, otros de 8 y hasta de 12. Hay intros y outros ingeniosas y algunos detalles para llegar a los estribillos que suman sin llamar la atención. No solo tiene una voz y un estilo únicos como rapero, sino que además tiene un montón de historias para contar, como por ejemplo sus idas y venidas con una chica de clase alta o hasta cómo la primera vez que fue a la cárcel la pasó bien porque fue con sus amigos. Pero también algo muy importante, que es crítica a las grandes figuras de poder en Inglaterra, como son el primer ministro Boris Johnson y la reina Elizabeth, y siempre lo hace con frases súper incisivas. Pero la principal historia que cuenta el disco es la crianza de Ty. La canción homónima, Gorgeous, Grow Up y Toaster son pura narrativa de esos barrios de inmigrantes desde la perspectiva de un niño que convive con la hostilidad manteniendo la inocencia, con una ejecución tan buena que dan ganas de abrazarlo. Pero la más dura es la que cierra el proyecto, Northampton's Child, un homenaje directo a su madre, quien lo tuvo apenas a los 16 años y aguantó criarlo sola a él y a su hermano menor, que moriría como infante, además de cuidar de su propio hermano, o sea, el tío de Ty, que se había vuelto adicto al crack y había sido abandonado por toda su familia menos ella. Cada línea del tema es un golpe bajo a la sensibilidad del oyente. Las relaciones de su madre con un dealer que la pasaba a buscar en limusina y más tarde la aparición de un padrastro infiel y golpeador, todo visto por un niño que hoy, con la voz quebrada y un sentimiento de enorme impotencia, lo puede contar. Ahí termina Nothing Great About Britain, pero como sabiendo que con esto su carrera iba a despegar, Slowthai la jugó muy bien y puso un CD 2 con bonus tracks
de temas viejos que ya habían salido, singles sueltos que había por ahí o partes de sus viejos EPs, temas como Rainbow, como Drug Dealer, que no merecían quedar en el olvido. Y por último queda quien coronó el 2019 como el rapero británico más popular, Stormzy. Él había mantenido un perfil bajo después de la salida de su disco debut en 2017 prácticamente sin publicar nada, preparándose para este abril tomar la industria musical con uno de los mejores singles del año, Bossy Bop. Este clásico instantáneo primerió en ventas a la también hypeada vuelta de Taylor Swift y marcó un precedente histórico en calidad y popularidad para el grime, al punto de llevarlo a Stormzy a ser el primer artista del género en encabezar el line-up de Glastonbury, el festival más importante del Reino Unido y probablemente de toda Europa. Pero la coronación no iba a quedar ahí, ese era solo el primer adelanto de un disco del que todavía no sabíamos nada. El melancólico Crown, en el que enseña las inseguridades y dramas que carga por sentirse un modelo para seguir para la juventud. Después siguieron dos bangers de grime, Sounds of Skank, que finalmente no entró en el álbum, y Wiley Flow, un homenaje a una leyenda del grime. If you ain't got more than 5 top 10s, then I don't wanna hear no chat about charting. You man are just starting. El disco finalmente salió el 13 de diciembre y tiene por nombre Heavy is the Head, y su recepción, dado que salió en momentos en los que los medios se estaban dedicando a publicar su lista de disco del año, aún está por verse. Aunque la ilusión de que este sea un disco de skibit salvaje y flow frenético se iba a quedar un poco de lado con la salida de Own It, feat con las estrellas Burna Boy y Ed Sheeran, con esa reinterpretación afro del dancehall que hace Burna, un sonido radio friendly, poco interesante, que está en la mayoría de los temas. Es un disco que se nota realmente la presión que carga Stormzy porque no tiene demasiado claro para dónde ir. A veces da un mensaje positivo de orgullo afro y amor hacia la comunidad, otras hace ego trip tradicional y en otras intenta relatar sus conflictos personales. En pocas canciones mantiene efectivamente la cabeza en su lugar y no se desbalancea la calidad entre lo temático y lo sonoro. Pero aunque tambalea un poco, Heavy is the Head se siente lo bien intencionado que es y tampoco es que pierda completamente el concepto del disco. Y si bien no es la obra maestra de Stormzy que quizás esperábamos, esto no quita que en un futuro siga teniendo la posibilidad de sacar un disco muchísimo mejor. Además de estos 4 grandes álbumes, el rookie H y el veterano Kano sacaron discos que vale la pena escuchar, y Ocean Wisdom, el rapero más rápido del mundo, sacó un mixtape llamado Big Talk Volumen 1, que, a pesar de mantener el vicio horrible de durar 1 hora y 20, es su mejor producción hasta el momento. Complementando así una escena en crecimiento que tiene muchas cosas que decir. El mundo se llenó de la descendencia de Drake y J Balvin. En Francia los hermanos PNL, en Italia Gali, en Chile Paloma Mami, y así podemos seguir un rato largo. Pero en el Reino Unido, haciendo la salvedad del pop edulcorado, extra light y aburridísimo que hace de Sheeran, aparece un género original como lo es el grime, donde además de no haber sufrido una blinguera como en el USA, los MCs se suelen producir a sí mismos, consiguiendo una serie de estilos únicos en todo el mundo. Dave, Stormzy, Slowthai y Little Simz, con mayor o menor alcance, entregan un mensaje importantísimo sobre la lucha con las enfermedades mentales y contra el clasismo y el racismo. Y esto se puede dar desde un amigable saludo al primer ministro o hasta pidiendo a las juventudes que se involucren realmente con la política. ¿Y por qué es que el grime entonces nunca llegó, si es que es tan bueno, al mercado estadounidense? Bueno, esto tiene que ver con que el mercado estadounidense es bastante perezoso y la jerga londinense y la velocidad que tiene el género les parece como muy alocada. Pero, ¿qué pasa? No, a nosotros no nos llega porque llega todo lo que pasa por el mercado estadounidense primero, pero ahora con internet y siendo que nosotros sí estamos acostumbrados a escuchar rap, por más que no entendamos lo que están diciendo exactamente, no tenemos ningún límite para ir y escuchar grime y rap hecho en Inglaterra. Bueno, y así termina el video, espero que les haya gustado, pueden dejar su like, no se olviden de suscribirse si les interesa ver este tipo de contenidos, y si tienen algún tipo de información extra o alguna opinión o alguna queja, alguna corrección, lo que sea, los invito a dejarlo en la caja de comentarios. Para nosotros es muy importante ese feedback, y además de que obviamente hay 20 años de historia de grime que no se pueden resumir en un solo video, así que si complementan con algo de data, muchísimo mejor. Y por último, les comento que hice una playlist de Spotify para que conozcan y se interioricen con el género, porque yo puedo hablar mucho de la teoría, pero si no lo escuchamos es lo mismo que nada. Entonces la dejo en la descripción, es una playlist de Spotify que empieza con los inicios del grime y está terminando por hoy en día, y seguramente en el futuro de a poquito la vaya actualizando a medida que vayan saliendo nuevos temas, y van a encontrar a los grandes exponentes de antes, de ahora, los de siempre. Van a encontrar sus discos y van a poder ir explorando por ustedes mismos todo el universo interesantísimo del grime.